de La Plata. Abrimos la primera entrevista de la tarde de hoy. Recibimos al aire a María Soledad del Cueto. Ella es arquitecta, es parte de la comisión directiva de el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio. María Soledad, ¿cómo estás? Daniela, Alejandro y Gabriel, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos por este rato. Bueno, veníamos hablando un poco sobre la situación social, puntualmente en la ciudad de La Plata, y algo que vemos a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad es que hay mucho problema, por ejemplo, en la situación habitacional, o por lo menos eso es lo que se siente. Y bueno, digamos, no es un problema que sea exclusivamente de La Plata, excede sobre todo cuando estamos viviendo un gobierno nacional que ha interrumpido todas las políticas públicas, sobre todo en lo referente a hábitat, ¿no? Y sobre todo a lo concerniente a las viviendas, al hábitat popular. Están haciendo desaparecer una de las áreas más importantes como la SISU, que tenía destinado un fondo que dentro de ese fondo estaba el impuesto a las grandes fortunas, que estaba destinado para la integración sociourbana de los barrios populares. Mm. Pero más allá de eso, La Plata sí tiene podemos caracterizarla como una de las ciudades que tiene brechas de desigualdad más profundas, ya que es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de barrios populares, tiene 162. Esto es un relevamiento del año 2023. No sé que Sí. estamos en el 2026, podemos inferir de que esa cantidad de barrios han crecido. Y bueno, y tenemos muchísimos barrios cerrados y barrios privados que generan, que no han estado regulados, eh, sobre todo en los gobiernos locales anteriores, y eso ha generado una profunda brecha de desigualdad. Ahí tenemos lugares con servicios y con todo el acceso a servicios, y otros en donde no hay agua potable, no hay cloaca, no hay electricidad, no hay accesibilidad en las calles, no pasan los colectivos cerca, no hay paradas de colectivos. Hola Así que, Sole, ¿cómo estás? Daniela te habla. hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, vos. Yo quería preguntarte, tal vez cómo desde la Facultad de Arquitectura, desde el municipio, obviamente son distintos organismos y provincias sobre todo, si hay algún plan para ordenar toda esta situación, obviamente entendiendo la situación económica, ¿no? A ver, el ordenamiento territorial en realidad es una potestad de los municipios y hay una norma, una ley que es la 8912, que es la ley de uso del suelo, que es un decreto ley que se formuló en el año 1977, en plena dictadura cívico-militar, Sí. que tiene algunas líneas, digamos, y algunas pautas que lo que impone a los municipios es que armen un plan director y un código de ordenamiento urbano. Esto en realidad ha sido una norma que fue la sanciona la dictadura cívico-militar, pero que era una discusión que venían llevando adelante los urbanistas, tanto desde el Estado como desde las universidades. Pero esa norma, por más de que la impusieron, no logró generar eh, una intervención adecuada en los municipios y en el territorio. De hecho, el conurbano mismo nos lo muestra, ¿no? Sí. Que a lo largo de todo este tiempo el territorio no solo está desorganizado, sino es muy desigual, la mayoría de las personas no tienen acceso a la vivienda, ni a una tierra para donde poder empezar a construir su vivienda. Después, con la apertura democrática y a partir de la lucha de muchas organizaciones que acompañaron sobre todo los desalojos compulsivos que se hicieron en la capital federal durante la dictadura, se peleó una ley que es la 14449, la ley de acceso justo al hábitat, que trató de plantear algunas cajas de herramientas, como les decimos nosotros, que son algunos programas, algunas normas, como para producir tierra y a partir de, por ejemplo, de la generación de plusvalía, del plusvalor de algunos emprendimientos y desarrollos urbanísticos,
Perdón, un minuto. Sí, Gracias. sí, sí. Sí, me estoy bajando de un auto. Ah. Se procuró tratar de generar algunas políticas y herramientas, mejor dicho, algunas herramientas que la misma política de gestión en los municipios pudieran llevar adelante políticas de integración. Inclusive planteó hasta espacios de participación democrática, ¿no? En donde las organizaciones sociales, las universidades, los colegios profesionales, inclusive estamentos del Estado, pudieran discutir y plantear una agenda urbana desde el nivel provincial y a nivel local. Ha tenido distintos momentos esto, hubo momentos de mayor participación y de mayor ejecución de estas políticas y otros momentos de retroceso, ¿no? Depende de quién conduce fundamentalmente las políticas en el territorio y en el gobierno provincial. Y sí. No, un poco como para completar, también están las dinámicas económicas propias de la economía en la ciudad, claro, ¿no? De las dinámicas socioeconómicas, culturales, productivas de una ciudad. Eso también incide en cómo se va conformando la estructura de una ciudad. Pero si el Estado no regula, ya sea o con normas, con leyes o con la promoción de algunas políticas, si el Estado no las regula, se producen brechas de desigualdad profundas, porque quienes están en el mercado, podrás tener algunos sectores que tengan una mirada más integral, pero en la mayoría lo que va a tratar es de obtener generar mayor capital económico, ¿no? No promover el bienestar general, en general tienen otros intereses, ¿no? Y entonces es fundamental el rol del Estado para equilibrar esas tensiones y tratar de construir una ciudad más justa, más equitativa, más digna de vivir. Sole, ¿crees que tal vez acá en La Plata o en alrededores haya algún modelo de hábitat popular que en algún momento haya funcionado, que sea modelo a seguir? ¿Desde qué lugar? Porque experiencias, por ejemplo, de organizaciones hay muchas. Sí. A nivel municipal también. No, tal vez municipal, hay un caso, sí. ¿Cómo? Tal pero vez. Hay muchos casos. Por ejemplo, yo te puedo contar la experiencia de hace muchos años de Villa Palito. Villa Palito fue una toma que los compañeros que trabajaron sobre, se asentaron en ese lugar, trabajaron fundamentalmente en la organización de cómo, de qué manera, de pensar un proyecto de barrio, y se acercaron a distintas reparticiones de la provincia, sobre todo en ese momento era la dirección de tierras, había muchos colegas, compañeros que trabajaban ahí con mucha vocación y sensibilidad frente a la problemática social, y los ayudaron a armar un proyecto urbano, barrial, y con eso los mismos vecinos empezaron a caminar distintos lugares para conseguir el financiamiento. Bueno, después se dio la circunstancia que Néstor Kirchner, en su momento que era presidente, fue a visitarlos, y cuando vio el nivel de organización y que tenían un plan y que tenían un objetivo concreto y que se reunían y que, había una producción social del hábitat genuina, ¿no? Anclada en esa comunidad, financió el plan federal. Pero no solo se hizo el barrio con el plan federal, porque se hicieron casas con financiamiento internacional, con financiamiento de distintos organismos, inclusive hasta por autoconstrucción. Eso es un ejemplo de distintos sectores trabajando en pos de un objetivo común, que es el bienestar de un barrio. Sí. Pero también tenés otras experiencias más de gestión de Estado, ¿no? Como de Trenquelauquen, que también aplicó la ley de hábitat muy bien, y logró hacer un banco de tierras y adelantarse a la demanda, ¿no? Del déficit habitacional.
Supongo que también, bueno, por lo que venís diciendo, básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo incide la situación económica del país? Porque hoy hablábamos con Guille cuando veíamos de hablar con alguien de ustedes, una noticia que dice: la construcción, el metro cuadrado en dólares a punto de su récord en la ciudad. Así es. Por ende, es cada vez más complicado poder encarar, así sea una reforma, ni hablar plantearse el acceso a la primera vivienda propia. Exactamente. Mira, ayer o hoy salió una nota en el Diario del Día que lo que se basa en los valores de Apimeco, que es donde están la mayoría de los negocios que trabajan o las empresas que trabajan con los materiales de la construcción, y hablaban de un valor del metro cuadrado, incluido la mano de obra, de arriba de 2 millones de pesos. Pero no está tan alejado. Yo creo que ese valor está más o menos en 2 millones, depende del nivel constructivo, digamos, de la calidad de la construcción, pero ese es el valor. Y estamos en un momento de pleno, en caída, claramente, respecto de la construcción. ¿Por qué? Porque los materiales, no es tanto el tema de que vos puedas plantearte, bueno, yo ahorro y voy comprando de a poco los materiales y cuando puedo construyo. El tema es que no tenés visibilidad y además hoy el salario está achatado para quien tiene un salario, y por el otro lado no hay trabajo. Entonces hay muchas empresas que están reduciendo y achicándose porque no pueden estoquear materiales, porque los costos son muy elevados y no hay salida, digamos, no hay compra, no hay una fluidez en la venta. Hoy vos entras a algún lugar y te hacen ofertas de lo que quieras, el 10%, el 20%. Es decir, que vas a comprar algo, vas a preguntar por un precio y te llaman 5 veces por teléfono el proveedor para ver si lo vas a comprar. La insistencia, a ver si sale la venta. La insistencia, claro. Y después las familias que tienen un poco de plata, no, a diferencia por ahí en otro momento, como por ejemplo en la pandemia, en la cual a pesar de que no se podía construir, las familias mejoraban su vivienda porque estaban en sus casas. Claro. Desde las familias humildes hasta las familias con mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque estaban en sus casas y había, más allá de que el gobierno nacional, con sus más sus menos, sostuvo al trabajador asalariado, sostuvo con los ATP a las empresas, que les permitía pagar los salarios. Entonces si bien no había un gran auge de la construcción, pero se mantuvo y no aumentó y no se disparaban los precios. Hoy eso no existe. Hoy vos no, digamos, lo que no hay es, no hay trabajo genuino, hay changa muy volátil, y quien tiene el dinero está en un momento de mucha inseguridad para invertir, porque vos invertís y recuperás a largo plazo, por ejemplo, en emprendimiento productivo. Y claro está nosotros yo además participo del Colegio de Arquitectos, hay algunos diagnósticos que se han hecho respecto de la baja de la construcción, y tanto en forma formal como informal, la construcción ha bajado en los profesionales el 50%. Y que no tiene que ver con una cuestión administrativa, tiene que ver con una cuestión concreta de visado de planos. La gente no te contrata para hacer obras hoy tan fácilmente, ¿no? Digo, sí, vos ves movimiento, pero en retrospectiva, ¿no? Vos podés haces un análisis del 2020 para acá y vas a ver que en el 2023 se frena un poco, en el 2024 hay un poquito de auge que se levanta y después viene en caída. La tendencia es en caída. Sí. Es muy notable, no hay obra pública, la obra privada está retraída. Te quería consultar porque obviamente hay algunos sectores cada vez más chicos de la sociedad que tienen algún excedente. Bueno, vemos gente que se compra la tercera, quinta casa, ¿no? Curiosamente, gente que está vinculada al gobierno nacional.
Pero que digo, nos expliquen cómo hacen, ¿no? Porque que nos cuenten. Que nos porque digan. la verdad que se hace difícil, que nos digan cómo se hace. Yo con una estoy bien, ¿eh? No, la primera, sí, un cuartito con un lugar. Claro, capaz que resolvemos el tema del déficit habitacional, así, si nos cuentan. Vendría bárbaro. Pero mi pregunta iba a qué sucede con el acceso a créditos hipotecarios. Porque entiendo que hay una gran parte de la población, que somos quienes vivimos de lo que trabajamos básicamente, que si no es por una política así, que si no es por la posibilidad de pagar una cuota de un crédito, es imposible acceder a una vivienda. ¿Cómo está en ese sentido? Y no, en este momento no se puede hablar de que haya créditos. Hay, pero no. La gente es prácticamente el trabajador está sacando créditos para pagar la tarjeta de crédito, para pagar deudas, para comprar otro tipo de cosas, no para construir. Y por el otro lado, esto de la imprevisibilidad, si vos no tenés un trabajo fijo que te permita sostener una cuota en el tiempo, la verdad que la economía está muy difícil de entender, más allá del dólar planchado. Porque vos decís, bueno, no, pero se dispara el dólar, no se dispara el dólar viene planchado, entonces se mantienen los precios. Sí, pero lo que no hay es, si el dólar mantiene más o menos, digamos, está planchado, está tirado a la baja. Muchos empresarios te dicen, no, el dólar tendría que estar más alto. Pero el tema es que lo que no hay son ingresos y flujos constantes de dinero que acompañen una inflación que está que aunque te digan que no está, porque cada vez el salario alcanza para menos. Sole. Y quien tiene reserva, perdón, ¿no? Esto digo, el que tiene el dinero lo piensa 2 veces en dónde lo invierte. Y hay también mucha inversión financiera. En algún momento dado se invirtió, quien tenía inversiones lo invertía en ladrillos. Hoy no está ocurriendo. Hoy eso no está ocurriendo. Y el crédito ya lo toma quien no puede ahorrar. Entonces, si no puede predecir que el año que viene tiene trabajo y que eso le va a alcanzar, está difícil. Sole, voy a soñar despierta y voy a hacer una suposición. Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires tuviese toda la coparticipación que le corresponde, o bueno, gran parte. Bueno, claro. ¿Sería posible, pero hasta con el gobierno de Milei, ¿no? Pero digo, la provincia de Buenos Aires, en una situación económica un poco más cómoda, ¿podría haber armado algún plan de procrear para la provincia? Claramente. Nosotros eso en algún momento dado a través del colegio lo propusimos. Pues claramente lo puede hacer porque el Banco de la Provincia tiene la potestad y la capacidad para poder hacerlo. El tema es que está ahogada financieramente. Claro. No se le puede pedir eso hoy a la provincia. No, sería... No, la verdad que no podríamos porque... pero sí, claramente, si tuviéramos la coparticipación que se viene reclamando hace tiempo, claramente la provincia podría hacer eso y inclusive hacer mucha más obra pública, sí, claramente. Digo, sobre todo para un dato para los bonaerenses, ¿no? Que sepan que hay cosas que no se trata solo de sueldo, ¿no? Nada más, que hay un montón de posibilidades. O de obra pública. Claramente. Esa es una deuda que se tiene en la provincia, inclusive si se pagara lo que se le debe a la provincia de Buenos Aires. Y te lo preguntaba sobre todo porque entiendo, hablando con un compañero, que se quería ir a vivir a La Pampa porque el gobernador de La Pampa ofrecía un plan de viviendas, alguna situación así tipo procrear, para la gente que vive en la provincia. Pero bueno, por eso te lo consultaba. Bueno, tiene líneas interesantes La Pampa. Lo que pasa es que la escala es otra, ¿no? En cuanto a población y a complejidad. Pero sí, claramente lo que vos decís, si la provincia de Buenos Aires recuperara la coparticipación y el monto que se le deudara, se podrían hacer un montón de cosas. Y entre ellas tener un procrear, no sería procrear, sería pro-va. Claro. Pro-PBA. Un pro-va. Un pro-va. Sí. Me gusta. Bueno, un pro-va. Tengo varias personas conocidas que han accedido en su momento al procrear y la verdad es que la cuota que están pagando hoy es ni siquiera se acerca a lo que podrían pagar por un alquiler, es muchísimo más bajo. Exactamente. Inclusive, haciendo el PROA, hasta podrías actualizar en forma razonable esa cuota y que ese dinero lo que haga es no descapitalizar un fondo.
Que sea La verdad sustentable. que sea sustentable además, claro, lo podés hacer. Me gustó el nombre, bueno. Yo creo que hay que registrarlo ya. Probá con Buenos Aires. Yo te muestro. No, y por ahí una cosa que sí me gustaría decirles es que, porque siempre nos olvidamos del porcentaje de población que alquila. Claro. Es un porcentaje muy alto y que cada vez con la falta de políticas de vivienda, ¿no? Y la falta de créditos hace que mayor cantidad de jóvenes alquilen y familias alquilen. Hoy eso hay más cantidad, hay una, ahora no me acuerdo los números, lo que pasa que venía de Capital y no, pero no me acuerdo, pero es un alto porcentaje el que hay respecto de las familias que alquilan, ¿no? Y jóvenes. Y una de las cuestiones, algo que nos debemos también, es el impuesto a la vivienda ociosa. Porque hay mucha gente que en lugar de alquilar, como los alquileres que conocemos, que lo ponen, por ejemplo, Airbnb y todas estas aplicaciones, que lo que hacen además es elevar el precio de los alquileres, tengo entendido. Entonces, ¿cómo hacemos para legislar sobre eso? Por ejemplo, la ley de hábitat que yo les contaba, una de las herramientas que tiene para fondear esa ley y para poder hacer proyectos en los barrios populares es el impuesto al baldío. Eso sí se logró hacer. Y y de ahí hay un porcentaje, no es mucho, pero hay un porcentaje, o sea que si lográramos además incluir el impuesto a la vivienda ociosa, además eso movilizaría todo lo que es los inmuebles que están parados y movilizaría un poco también el costo del alquiler, claro, que bajaría los costos del alquiler. Eso es exactamente así como decir. Bueno, se han hecho en otros países. La ciudad de La Plata tiene uno que la camina y la recorre mucho, no deja de tener edificios nuevos. Se nota, ¿no? Las empresas que están haciendo negocio inmobiliario y está lleno de departamentos vacíos, departamentos nuevos, departamentos a estrenar, que obviamente te piden de valor más o menos un sueldo entero. Bueno, ustedes habrán estado atentos a todo la discusión que se dio el año pasado con la aprobación del nuevo código en la Ciudad de La Plata. Sí. Ahí primero no solamente se revisaron todas los barrios privados que se habían desarrollado sin aprobación de ningún plano, pero y sin haber pagado ningún tipo de impuesto ni tasa, ni siquiera, y es más, se aprovecharon hasta de obras de infraestructura al cual el Estado no tendría ni por qué haberlas acercado, cuando los barrios populares no se llevan tampoco, pero uno de los conflictos más grandes se dio justamente con el tema de las alturas en la ciudad, porque la propuesta del código, que a mí no me parece mal, me parece que está bien bajar la altura, ¿no?, en la ciudad, sobre todo en las calles, no en las avenidas, sino en las calles intermedias, a 6 pisos. Y bueno, justamente como estaban muy engolosinados con muchos desarrolladores, muchos empresarios con respecto a la construcción de adquirir, de poder adquirir más unidades con menos metros cuadrados, se dio una discusión importante. Claro está que esta es una discusión que hay que darla y que hay que buscar un punto intermedio, porque necesitamos de quien construya, pero necesitamos que se construya ciudad, no espacios para alquilar para unos pocos, no para para el inquilino y para el que alquila, o para el que compra y para el que vende. Pero necesitamos una ciudad que integre a todos los actores de la sociedad. Sí. Y hubo sectores que se engolosinaron en algún punto y querían seguir construyendo torres grandes. De todos modos, siguen apareciendo. No sé cómo está ese conflicto hoy, en este momento, pero siguen construyendo. Sí, se nota. Se nota. María Soledad del Cueto, de la Comisión Directiva del Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio e integrante también del Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Muchísimas gracias, la verdad. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Clarísima, Sole. A disposición cuando quieran. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, para entender un poco, ¿no?, la ciudad y cómo funciona la integración de las ciudades, de la oportunidad de vivir en un barrio. Y algo, creo que Sole lo decía, pero para repasarlo,
lo que tiene que tener el barrio, porque el barrio no es solo decir, bueno, no sé, vamos a poner un ejemplo, la toma de los hornos, ¿no? Se toman todos los barrio terrenos. Santa María, Santa María, digo. Santa María, ahora Sí. el nuevo barrio Santa María de los Hornos. Sí. Bueno, haces las casitas, loteás, separás, se hacen las callecitas y pones luz. No es solo eso. Es el asfalto, es que empiece a haber un jardín en el barrio, que esté la Una comisaría, una salita de atención de salud. Hoy recién leía, también dice la iglesia, ¿no? Que bueno, puede ser optativa, pero los hospitales, la salita, la primaria, la secundaria, digo, para que también el barrio empiece a funcionar de manera integral y sobre todo el asfalto, el sistema de cloacas, para tener derechos, vivir La dignamente. dignidad, ¿no? Claro. La dignidad que se Sí. pone en juego en estas cuestiones. Y algo que no se dice mucho, pero es la llegada del colectivo, de la patrulla y de la ambulancia. Porque muchas veces las ambulancias no pueden entrar a lugares donde hay O no emergencias. quieren. O no quieren por miedo algunas veces y otras porque se les da vuelta a la ambulancia de los pozos que hay. Sí, Así que bueno, sí, digo, sí. todo tiene que ver con todo. Bueno, hablábamos, cuando hablábamos sobre los episodios